Tomen captura rapidito para pasar a la siguiente diapositiva, muchachos. Listo, muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el logaritmo de 256 en base 8. Yo no sé cuánto vale esto, así es que llamemos a ese valor x. ¿Sí? X es el valor. Aplicamos la definición. La base 8 elevado al valor x debe ser igual al número 256. ¿Sí? 8 a la x igual a 256. Pero jóvenes, 8 es potencia de 2, 2 al cubo. Si está elevado a la x sería 2 a la 3x. Y 256 es 2 a la octava. Aquí, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. 3x igual a 8. 3 pasa a dividir y el valor de x es 8 tercios. Ya tenemos entonces el valor de ese logaritmo. Ahora, no solamente se presenta con el valor desconocido x como valor de logaritmo. Puede ser número o puede ser base. Por ejemplo, si yo tuviese esta situación, logaritmo de 125 en base x igual a 3. Si aplico la definición, jovencitos, sería la base x elevado al valor 3 igual al número 125. Jóvenes, inmediatamente, al ojo, ¿cuánto vale x? X vale 5, muy bien. ¿Estamos? O puede venir esta otra situación también. Logaritmo en base x o logaritmo de x en base 2 igual a 4. Aplica la definición. La base, que es 2, elevado al valor que es 4, es igual al número de logaritmo que es x. Y aquí nos damos cuenta de que x es 16. ¿Sí? Entonces, jovencitos, no importa dónde esté el valor desconocido, aplicando la definición, llegamos a obtener dicho valor. ¿Sí? Ahí lo dejo por si acaso necesites trabajar con esto de aquí. La identidad fundamental del logaritmo. Jóvenes, ustedes tienen aquí una potencia, b elevado al logaritmo de n en base b. Cuando la base de la potencia y la base del logaritmo sean iguales, el resultado será el número de logaritmo, n. El número de logaritmo, n. Siendo n un número positivo y la base b positiva, pero además diferente de 1. Profe, ¿y cómo llega a esa conclusión? ¿Cómo llega a obtener que el resultado es n? Muy fácil, mira. Vamos a procederte a explicar aquí. Tienes esta potencia, b elevado al logaritmo de n en base b. Por notación, tú sabes que el logaritmo de n en base b es x, ¿no? Entonces cámbialo con x. Y por definición, b elevado a la x es n. Y ese es el resultado. ¿Sí? Lo único que te basta a ti es que la base de la potencia y la base del logaritmo sean iguales. Y el resultado pues simplemente será el número del logaritmo. Así de fácil. Así de sencillo. Primer ejemplo. Tenemos 6 elevado al logaritmo de 2 en base 6. Si la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, el resultado es el número de logaritmo 2. ¿Sí? Número de logaritmo 2. En el segundo ejemplo, 625 elevado al logaritmo de 3 en base 5. Yo sé que este número, 625, es potencia de 5, 5 a la cuarta. Ahí está escrito con color azul. Elevado al logaritmo de 3 en base 5. Ahora, como esta base es positiva, puedo intercambiar los exponentes. Este logaritmo de 3 en base 5 pasa dentro del paréntesis y el exponente 4
sale fuera del paréntesis. Tendrías entonces 5 elevado al logaritmo de 3 en base 5, todo elevado a la cuarta. Y aquí es donde empleo la identidad. La base de la potencia, 5. La base del logaritmo, 5. El resultado, 3. Y eso está elevado a la cuarta, ¿no? Y 3 a la cuarta da 81. Ya está. Toma captura, por favor. Listo, vamos con el siguiente. Tenemos una identidad adicional. Mira, el logaritmo de b a la x en base b. Si la base del logaritmo y la base de la potencia son iguales, el resultado es el exponente de dicha potencia. El resultado es x. La base de un logaritmo positiva y diferente de 1. El exponente x puede ser cualquier número real, ¿sí? Ejemplos. Acá. Logaritmo de 243 en base 3. Pero este número 243 es potencia de 3, es 3 a la quinta. Y aquí es donde puedo emplear la propiedad. La base del logaritmo es 3. La base del logaritmo es 3. La base de la potencia es 3. El resultado, el exponente, 5. Y en el segundo ejemplo, mira, logaritmo de 1 sobre 125 en base 5. Esta fracción es potencia de 5, ¿sí? Puedo expresarla como 5 a la menos 3. 5 a la menos 3. Y está en base 5. Entonces, si la base de este logaritmo es 5 y la base de esta potencia es 5, el resultado es el exponente, menos 3. Ahí está. Propiedades generales. Esto es algo que siempre se va a cumplir. Para toda base b positiva y diferente de 1, se cumple que el logaritmo del número b en base b va a ser igual a 1. Siempre que en un logaritmo la base del logaritmo y el número de logaritmos sean iguales, el resultado es 1. Por ejemplo aquí, logaritmo de 5 en base 5, 1. Y el logaritmo de 1 en base b va a ser siempre igual a 0. ¿Sí? Logaritmo de la unidad en base b, 0. Por ejemplo, logaritmo de 1 en base 3, eso es igual a 0. Ya está, muchachos. Tomen captura rapidito para poder pasar a la siguiente diapositiva. Acá hay un problemita. Dice, calcular el logaritmo de 64 en base raíz cúbica de 2. Jóvenes, logaritmo de 64 en base raíz cúbica de 2. No sé cuánto vale, llamemos x a eso. ¿Sí? Ahora, por definición, la base raíz cúbica de 2 elevado al valor x debe ser igual a 64. Este radical debes llevarlo a exponente fraccionario. Tu base 2 elevado a la x sobre 3. Igual, 64 es 2 a la sexta. Y ahí aplico, ¿no? A bases iguales, exponentes iguales, ¿no? Si la base de la potencia es la misma, los exponentes de esas potencias tienen que ser iguales. X tercios igual a 6, de donde x vale 18. Muy bien. Toma captura rapidito para pasar a trabajar ya los teoremas. Ya. Teoremas. Para trabajar los teoremas debes dar las condiciones de número y base. ¿Sí? Debes dar condiciones de número y base. Sean los números a y b mayores que 0, es decir, positivos. Además, la base positiva y diferente de 1. El primer teorema es el logaritmo de una multiplicación.
Cuando tienes el logaritmo de una multiplicación en una determinada base, vas a separarlo en una suma de logaritmos en esa misma base. Logaritmo del primer número, logaritmo de A en base B, más el logaritmo del segundo número, que es B en base B. El teorema puede ser trabajado de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda, en ambos sentidos. Por ejemplo, logaritmo de 14 en base 5. Este número 14, jóvenes, es 7 por 2. ¿Sí? 7 por 2. Como es un producto, sepáralo en una suma de logaritmos. Sería logaritmo de 7 en base 5 más logaritmo de 2 en base 5. Ya está. Y si tuviese logaritmo de 3 en base 2 más el logaritmo de 3 en base 2, suma de logaritmos en la misma base, puedes llevarlo al logaritmo de un producto. Logaritmo en base 2 del producto, 3 por 13. Eso es 39, ¿no? Logaritmo de 39 en base 2. El segundo teorema es el logaritmo de una división, logaritmo de A sobre B en una determinada base B. Cuando tienes una división, vas a separarlo, pero en una diferencia de logaritmos. Logaritmo del numerador, logaritmo de A en base B, menos logaritmo del denominador B en base B. También aquí puedes trabajar de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda. Ejemplo, logaritmo de 11 quintos en base 3. Mira, logaritmo de una división, sepáralo. Logaritmo de 11 en base 3, ahí está, menos logaritmo de 5 en base 3. Ahí está. Y si tengo logaritmo de 9 en base 2 menos logaritmo de 7 en base 2, diferencia de logaritmos que tiene la misma base, puedes llevarlo a un solo logaritmo, ¿no? Logaritmo en base 2, ¿de quién? De 9 sobre 7, 9 séptimos. Captura, por favor. Ya está, muy bien. El tercer teorema es conocido como la ley del sombrero. ¿Sí? Tú tienes aquí logaritmo de a elevado a la n en base b. Cuando el número de este logaritmo presenta un exponente n, ese exponente va a pasar a multiplicar delante. Y vas a tener n por el logaritmo de a en base b. Ahora, el teorema también trabaja en el sentido contrario. Si hay un coeficiente multiplicando a un logaritmo, dicho coeficiente puedes pasarlo como exponente del número. Aquí, por ejemplo, logaritmo de 7 a la cuarta en base 3. Ese exponente 4 que ves aquí, va a pasar a multiplicar delante del logaritmo. Y tienes ahora 4 por el logaritmo de 7 en base 3. Así de sencillo. En el segundo ejemplo tengo 5 por el logaritmo de 2 en base 11. Ese coeficiente 5 que multiplica el logaritmo, puedes pasarlo tú como exponente del número. Y tendrías logaritmo de 2 a la quinta en base 11. Ahora, ese 2 a la quinta puedes escribirlo tú como 32. Y eso está en base 11. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa es la llamada ley del sombrero. En la número 4 tenemos logaritmo de a la n en base b a la m. Jóvenes, por el teorema anterior, el exponente del número ya sabes que debe pasar a multiplicar delante del logaritmo. El exponente de la base, jóvenes, lo que va a hacer es pasar a dividir. El exponente del número pasa a multiplicar, el de la base pasa a dividir. Tendrías entonces n sobre m por el logaritmo de a en base b. M, este valor m que es exponente de b, tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué, profe? Porque si m fuese 0, b a la 0 es 1 y la base de un logaritmo no puede ser 1. Esa es la razón por la cual m tiene que ser distinto de 0. Y acá tenemos los ejemplos. Mira, logaritmo de 128 en base 27. Este número 128 es 2 a la séptima y este número 27 es 3 al cubo. Entonces, si aplico el teorema, este exponente 7
va a pasar a multiplicar. Y este exponente 3 de la base debe pasar a dividir. Tenemos entonces 7 sobre 3 por el logaritmo de 2 en base 3. En el segundo ejemplo tenemos logaritmo de 243 en base 9. Este número 243 es potencia de 3, 3 a la quinta, y 9 es 3 al cuadrado. Entonces, aplicando el teorema, el exponente 5 pasa a multiplicar y el exponente 2 de la base pasa a dividir. Tendría 5 medios por el logaritmo del número 3 en la base 3. Pero este logaritmo ya nosotros lo habíamos visto. Logaritmo de 3 en base 3 es 1. Multiplicado esto por 5 medios nos da solamente 5 medios. Nada más. Muy bien, toma captura. Logaritmo de 1 en base 1 no existe. Recuerda que la base no puede ser 1. Tiene que ser positiva y diferente de 1. Pasamos entonces a la siguiente. En la número 5, jovencitos, en la número 5 tienen ustedes el logaritmo de a en base b. Hay dos operaciones que podemos realizarle al número y a la base de un logaritmo. Una de ellas es potenciación. Si al número a lo elevo a la n para que no se altere el logaritmo, tu base b también debe estar elevado a la n. ¿Sí? Misma operación al número y a la base. Pero también podría extraerle raíz enésima al número y a la base igual, ¿no? Raíz enésima. ¿Sí? La misma operación se la aplicas al número y a la base. Puede ser potenciación o puede ser radicación, ¿no? Ejemplo, logaritmo de 4 en base raíz cuadrada de 5. Si queremos eliminar este radical, tenemos que elevar un exponente que sea igual al índice. De esa forma se elimina, ¿no? Como el índice es 2, debes elevar al cuadrado. Entonces tenemos logaritmo de 4 al cuadrado en base raíz cuadrada de 5 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Este 2 exponente de 5 se va con el radical. Queda logaritmo de 16 en base 5. En el segundo ejemplo, tenemos logaritmo de 64 en base 27. Mira, al número 64 y a la base 27 puedo sacarle raíz cúbica. ¿Sí? Raíz cúbica de 64, 4. Raíz cúbica de 27, 3. Tendríamos entonces logaritmo de 4 en base 3. Y listo. En el sexto teorema tenemos el llamado cambio de base. ¿Sí? El llamado cambio de base. Tienes tú el logaritmo de n en base b y te piden que lo lleves a una base diferente, a una base z. Cuando vas a realizar el cambio de base, vas a tener tú que efectuar una división. ¿Sí? Vas a tener que efectuar una división. El logaritmo de n en base b va a ser igual. Logaritmo del número n, ahí está, en la nueva base, que es z. ¿Sí? Logaritmo de n en base z. Sobre, y abajo en el denominador, colocas el logaritmo de la base anterior b en tu nueva base, que es z. Esa es la forma de aplicar el cambio de base. ¿Sí? La nueva base z tiene que ser positiva y diferente de 1, eso está claro, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo de 11 en base 3 te piden que lo lleves a base 5. Entonces aquí, logaritmo de 11 en base 3 es igual. División, acuérdate, ¿eh? Arriba, logaritmo del número 11 en la nueva base, que es 5. Sobre, abajo, logaritmo de la anterior base 3 en la nueva base, que es 5. De esa manera hemos efectuado el cambio de base. Pero también puede ser trabajado al revés. Si tengo el logaritmo de n en base z dividido entre el logaritmo de b en base z, división de logaritmos que tienen la misma base, puedes llevarlo al logaritmo único. Coloco logaritmo
El número te lo da la expresión que está en el numerador, n. Y la base, la que está en el denominador, b. Así de simple. Acá, logaritmo de 7 en base 3 sobre logaritmo de 4 en base 3. Mira, división de dos logaritmos donde la base es la misma, la base es 3. Puedes llevarlo un solo logaritmo. Logaritmo. El número está arriba, 7. Logaritmo de 7. La base está abajo, 4. Logaritmo de 7 en base 4. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos aquí a trabajar lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo logaritmo de c en base b dividido entre el logaritmo de c en base a? ¿Tú te has dado cuenta que en esta parte del tema, de la teoría, tienes división de dos logaritmos con la misma base y lo puedes llevar a un solo logaritmo? Pero acá tienes división de dos logaritmos, pero con el mismo número. ¿Cómo puedes llevarlo al logaritmo único? ¿Qué tendríamos que hacer? Claro. Lo normal sería invertir cada logaritmo, ¿no? Y ahí hacer producto de extremos sobre producto de medios, ¿no? Y a partir de ahí ya puedo aplicar lo que hemos visto en el cambio de base. Pero hay una forma sencilla y útil. Cuando tienes división de logaritmos, ¿sí? Donde el número de logaritmos es el mismo, vas a llevarlo a un solo logaritmo. Aquí. Logaritmo. La base de este logaritmo, del logaritmo que está arriba, pasa como base del logaritmo que vas a encontrar. Y la base de este logaritmo que se encuentra abajo va a pasar como el número de ese logaritmo. ¿Sí? Tendrías logaritmo de A en base B. ¿Sí? Esa es la forma. Te pongo un ejemplo aquí. Logaritmo de 7 en base 2 sobre logaritmo de 7 en base 5. Llévalo a un solo logaritmo. Te escucho. Logaritmo de 5 en base 2. Correcto. Colocas logaritmo. Esta base que se encuentra en el numerador va a ser la base de este logaritmo. Y esta base que se encuentra en el denominador va a ser el número de ese logaritmo. Logaritmo de 5 en base 2. Así de sencillo. Muy bien. Toma captura. Puedo repetir el teorema 5. A ver, en el teorema 5 puedes aplicar dos operaciones, ¿no? Potenciación o radicación. Si al número de logaritmo lo elevas a la n, para que no se altere el logaritmo, la base también debe ser elevada a la n. Ahora, podría también al número de logaritmo extraerle una raíz, ¿no? Raíz enésima. Pero para que el logaritmo no se altere, a la base también debes extraerle raíz enésima. La misma operación al número y a la base. ¿Sí? Y acá el ejemplo, logaritmo de 4 en base raíz cuadrada de 5. Si deseas eliminar el radical, tendrías que elevar al cuadrado, tanto el número como la base. Aquí, el radical es de índice 2, el exponente es 2, se van, queda 5 aquí como base. Y acá 4 al cuadrado, 16. Logaritmo de 16 en base 5. Y si tengo logaritmo de 64 en base 27, puedo sacar raíz cúbica al número y sacar raíz cúbica a la base. La raíz cúbica de 64 es 4, la raíz cúbica de 27 es 3. Quedaría entonces logaritmo de 4 en base 3. No sé si esta vez te quedó claro, Yanela.
Vamos con la siguiente diapositiva entonces, muchachos. Aquí tenemos al llamado cambio o regla de la cadena. A ver, en la regla de la cadena se tiene el producto de varios logaritmos, ¿no? Logaritmo de A en base B, por el logaritmo de B en base C, por el logaritmo de C en base D, por el logaritmo de D en base F. Ese producto de logaritmos queda reducido a uno solo. Pero para ello tiene que cumplirse lo siguiente. La base de este primer logaritmo debe hallarse como número en el segundo logaritmo. ¿Sí? Base, número iguales, se van. Acá también, base, número iguales, se van. Base, número iguales, se van. ¿Qué queda? Queda el logaritmo del número sobrante, que es A, ahí está, en la base sobrante, que es F. Y eso ocurre aquí, mira, ve. Logaritmo de 5 en base 2 por el logaritmo de 2 en base 3 por el logaritmo de 3 en base 7. Jóvenes, base 2, número 2, se van. Base 3, número 3, se van. Queda logaritmo del número que sobró, que fue 5, en la base que sobró, que fue 7. Logaritmo de 5 en base 7. En el segundo ejemplo, tengo logaritmo de 11 en base 3 por el logaritmo de 5 en base 11 por el logaritmo de 81 en base 5. Si busco el orden que mencioné, base, número iguales, no lo encuentro. Mira, 3, 5, no son iguales. Entonces puedo buscar el orden contrario. Número, base iguales, se van. Número 11, base de logaritmo 11, se van. Acá también. Número 5, base de logaritmo 5, se van. Queda logaritmo de quién? 81 en base 3. 81 sabes que es 3 a la cuarta. Y el resultado es el exponente, ¿no? Cuando la base del logaritmo es 3 y la potencia tiene 3 a la cuarta, el exponente es el resultado, 4. De este teorema que hemos visto, llamado regla de la cadena, se desprende esta situación, que es el caso particular. Cuando tú multiplicas dos logaritmos solamente, el logaritmo de A en base B por el logaritmo de B en base A, si el producto de estos dos logaritmos tiene su base y su número cambiado de posición en el segundo logaritmo, ese producto es 1, siempre. Siempre. Y de aquí se deduce lo siguiente. Como el producto de ellos dos es 1, puedo pasar él a dividir al lado derecho. Tendría logaritmo de A en base B igual a 1 sobre el logaritmo de B en base A. Profe, ¿y qué gano con esto? Saber invertir un logaritmo. Tú quieres la inversa de este logaritmo, coloca 1 arriba, sobre y abajo colocas logaritmo, pero cambias posición de número y base. Logaritmo de B en base A. Acá, por ejemplo, logaritmo de 2 en base 5. Si invierto, arriba 1, sobre, abajo, logaritmo y cambio la posición de ellos dos, ¿no? Sería logaritmo de 5 en base 2. Y si tengo 1 sobre el logaritmo de 9 en base 7, al invertir, quedaría logaritmo de 7 en base 9. En la número 8. Jóvenes, en la número 8 ustedes tienen una potencia. A es la base de la potencia y el logaritmo de C en base B es el exponente. Si los números A y C señalados son positivos, se pueden intercambiar la posición de esos elementos. Esta base de la potencia puedes pasarlo como número de logaritmo y el número de logaritmo puede bajar como base de la potencia. Tendrías entonces C elevado al logaritmo de A en base B. ¿Sí? Hacemos el cambiazo. Y eso ocurre aquí, mira, ve. 11 elevado al logaritmo de 5 en base 2. Mira, este número es positivo y este otro también. Entonces pueden intercambiar posiciones. Él puede bajar aquí como base de la potencia y él, que es positivo, puede pasar a subir, ¿no? Como número de logaritmo. Tendrías entonces 5 elevado al logaritmo de 11 en base 2.
Captura, jovencitos, rapidito para poder ver algunos ejemplos y pasar a los logaritmos de bases especiales, ¿no? Base 10 y base E. Ya está, muy bien. Problema. Mira, calcular el valor de m, ¿no? Que es logaritmo de 32 en base 2, más logaritmo de 3 en base 9, más logaritmo de 125 en base 25. Muchachos, este es el logaritmo que tenemos, o esta es la expresión que nos piden ayer. Pero mira, 32 es potencia de 2, 2 a la quinta. 9, potencia de 3, 3 al cuadrado. 125, potencia de 5, 5 al cubo. 25, 5 al cuadrado. Aquí, en la primera, por identidad, si la base del logaritmo es 2 y la base de la potencia es 2, el resultado es el exponente, 5. En el segundo logaritmo, el exponente de la base, perdón, debe pasar a dividir. Tendría 1 sobre 2 por el logaritmo de 3 en base 3. Y en el último, el exponente del número, que es 3, pasa a multiplicar delante del logaritmo. Y el exponente de la base, que es 2, pasa a dividir. ¿Qué tendríamos ahí? 3 sobre 2 por el logaritmo de 5 en base 5. Pero tú sabes que este logaritmo de 3 en base 3 vale 1 y que el logaritmo de 5 en base 5 también vale 1. Tenemos 5 más un medio queda aquí y acá 3 medios. Un medio más 3 medios, 4 medios, que es 2. Ahí está. 5 más 2, 7. Esa es la respuesta. Captura, jovencitos. Listo, muy bien. A ver aquí. Te piden calcular t, que es j elevado al logaritmo de 144 en base 36. Y j es el producto del logaritmo de 3 en base 2, por el logaritmo de 4 en base 3, por el logaritmo de 5 en base 4, hasta el logaritmo de 64 en base 63. ¿Qué hacemos? Aplicamos la regla de la cadena. Tienes tú en j el producto de todos estos logaritmos, ¿no? Ahí está, logaritmo de 3 en base 2, por el logaritmo de 4 en base 3, por el logaritmo de 5 en base 4, hasta el logaritmo de 64 en base 63. Y con la aplicación de la regla de la cadena, mira, número 3, base del logaritmo 3, se van. Número 4, base del logaritmo 4, se van. Número 5, con la base del logaritmo que viene a continuación, 5, se van. Y así se van a ir cancelando todos los términos. Hasta el último, ¿no? La base de este logaritmo con el número anterior se van a cancelar. Queda logaritmo del número sobrante, que es 64, en la base sobrante, que es 2. 64 es 2 a la sexta. Y aquí aplico la identidad que ya conocemos. Base del logaritmo 2, base de la potencia 2, resultado del exponente, 6. J vale 6. Nos piden hallar t, que es j elevado al logaritmo de 144 en base 36. Cambia j por el valor que encontramos, que es 6. Ahora, puedo hacer aquí propiedad. Sacar raíz cuadrada al número, sacar raíz cuadrada a la base. Si sacamos raíz cuadrada al número y a la base, acá quedaría 12 y acá quedaría 6. Tengo t elevado, o t igual a 6 elevado al logaritmo de 2 en base 6. Ya aquí vamos a aplicar la identidad fundamental de los logaritmos. La base de la potencia es 6. La base del logaritmo es 6. Resultado 12. Ya está. Captura. Ya. Vamos a pasar a la siguiente.
Un último ejemplo para pasar a los logaritmos de bases especiales. Reduzca la siguiente expresión S. Tienes 1 sobre 1 más logaritmo de 5 en base 2 más 1 sobre 1 más logaritmo de 2 en base 5. Esta es la expresión S que me pide. Ahora, este número 1 que está aquí, puedes escribirlo como el logaritmo de 2 en base 2. Por eso la observación, ¿no? Acuérdate que el logaritmo de b en base b es 1. Este 1 aquí en la primera fracción, escríbelo como logaritmo de 2 en base 2. En la segunda fracción, ese 1 lo escribes como logaritmo de 5 en base 5. En el primero tenemos suma de logaritmos que tienen la misma base. Logaritmo de un producto. Logaritmo en base 2, ¿de quién? 2 por 5, que es 10. Más. En el segundo, 1 sobre suma de logaritmos que tienen la misma base. Coloca la base o logaritmo con la base 5 y los números se multiplican. 5 por 2, 10. Inviertes. Si esto lo invierto, quedaría logaritmo de 2 en base 10. Invierte este de aquí, logaritmo de 5 en base 10. Suma de logaritmos, todos en la misma base, logaritmo de 10 en base 10, esto es 1. Captura. Listo. El primer logaritmo, llamado logaritmo decimal, conocido también como logaritmo vulgar o logaritmo de Briggs, es aquel logaritmo que tiene como base el número 10. Cuando la base del logaritmo es 10, la base no es necesaria escribirse, ni tampoco se le menciona. Se le llama logaritmo de n simplemente. ¿Sí? Esa es la lectura, logaritmo de n. Se sobreentiende que la base es 10, ¿no? El número de logaritmo siempre una cantidad positiva. Todo lo que hemos visto para logaritmos hasta el momento en teoría, se emplean en este logaritmo de base 10. Por ejemplo aquí, logaritmo de 15. No está escrita la base, pero sé que es 10. Este número 15 es 5 por 3. Como es el logaritmo de un producto, sepáralo en una suma de logaritmos, ¿no? Logaritmo de 5 más logaritmo de 3. Y en el segundo ejemplo tengo el logaritmo de 10.000. ¿Sí? Logaritmo de 10.000. No hay base escrita, pero la base es 10. Ahora, 10.000 es 10 a la cuarta. Base del logaritmo, 10. Base de la potencia, 10. El resultado es el exponente, 4. Y el segundo logaritmo que vamos a trabajar es el llamado logaritmo natural, conocido también como logaritmo neperiano o hiperbólico. ¿Sí? Este logaritmo tiene como base al número e, ¿sí? Como base al número e. E es el número de Euler, el valor de e está aquí, 2718281. ¿Sí? Este logaritmo presenta una segunda notación en la cual la base de ese logaritmo no se escribe. Y la notación es la siguiente, ¿no? Las iniciales del logaritmo, ln, logaritmo natural, o puedes colocar también logaritmo neperiano, como gustes. ¿Sí? Logaritmo natural de n. N es siempre una cantidad positiva, eso ya lo sabemos. Por ejemplo, logaritmo natural de 35. 35 es 7 por 5. Sepáralo. Logaritmo natural de 7 más logaritmo natural de 5. En el siguiente ejemplo tienes logaritmo natural de e a la octava. Si se te hace complicado trabajar con la notación LN, entonces es mejor que escribas la notación LOG, pero ahí sí debes escribir la base, que es E. Acá, por ejemplo, este logaritmo, ¿sí?, natural de E a la octava, voy a trabajarlo así. En lugar de LN coloco LOG, pero ahí debo colocar la base que es E. El número es E a la octava. Y aquí, jovencitos, si la base del logaritmo es E,
y la base de la potencia es e, el resultado es el exponente, 8. Captura rapidito. Toca ver el llamado cologaritmo. Jóvenes, el cologaritmo de un número n, el cologaritmo de un número n en una base b, va a ser igual al logaritmo de la inversa del número, es decir, 1 sobre n, en la misma base b. ¿Sí? Recuerda que el número debe ser positivo y la base debe ser positiva y diferente de 1. Pero esta notación no es la única, ¿no? Puedes trabajar esta otra. Tú sabes que 1 sobre n es n a la menos 1. Y por ley del sombrero, menos 1 pasa a multiplicar delante. Con lo cual tendrías menos logaritmo de n en base b. Cualquiera de las dos notaciones es válida para trabajar el cologaritmo. Por ejemplo, cologaritmo de 5 en base 2. Si aplicamos la primera notación, tendríamos logaritmo en base 2 ¿de quién? De un quinto. Pero si utilizamos la segunda notación, tendrías menos logaritmo de 5 en base 2. ¿Sí? Ya va a depender de cómo se presenta el ejercicio para que podamos usar una de las dos notaciones. Por ejemplo, aquí, con logaritmo de 81 en base 3. En este caso, me conviene usar la segunda notación, que sería menos logaritmo de 81 en base 3. 81 es 3 a la cuarta. Sería menos logaritmo de 3 a la cuarta en base 3. Y aplicamos la identidad ahí, ¿no? Base de logaritmo 3, base de la potencia 3, resultado 4. Como hay un negativo delante, sería menos 4. Y en cologaritmo de un 64avo en base 2, aquí me conviene aplicar la primera notación, ¿no? Sería logaritmo en base 2 ¿de quién? De la inversa de un 64avo. La inversa es 64. Ahora ese número 64 tú puedes escribirlo como 2 a la sexta. Y ahí aplicamos la identidad. Si la base del logaritmo y la base de la potencia son iguales, el resultado es el exponente. 6. Así es sencillo. Muy bien. Captura rapidito, jovencitos. Listo, vamos ahora con el antilogaritmo. Un problema antes de pasar al antilogaritmo. Dice, calcular x en cologaritmo de la raíz cuarta de x en base a raíz quinta de 3 más 5 igual a 0. Tú sabes que si trabajamos con logaritmo hay dos notaciones. Una que es el logaritmo de la inversa y la otra es menos el logaritmo del número, ¿no? En este caso voy a trabajar esa segunda notación. Menos logaritmo de la raíz cuarta de x en base a raíz quinta de 3. Entonces, ahí coloco, ¿no? Menos logaritmo de la raíz cuarta de x en base a raíz quinta de 3 más 5 igual a 0. Este logaritmo que está con negativo pasa con positivo al lado derecho. Y aplicamos la definición, ¿no? Por definición, la base, raíz quinta de 3, elevado al valor que es 5, es igual al número raíz cuarta de x. 5 índices, 5 exponentes se van. Queda 3, igual a la raíz cuarta de x. Como yo necesito hallar x, porque es lo que me pide el problema, debe eliminarse este radical. Y la única forma de eliminarlo es elevando a la cuarta, ¿no? Izquierda y derecha. Acá tendrías 3 a la cuarta y acá tendrías solamente x. 3 a la cuarta, 81. X vale 81. Captura, jovencitos. Listo, muy bien. Ahora vamos con el antilogaritmo. El antilogaritmo es más fácil de trabajar, mira. Tú tienes antilogaritmo de x en base b. Para trabajar el antilogaritmo, aplico
base elevado al número, b a la x. Así de simple. La base del antilogaritmo positiva y diferente de 1. El número si es cualquier cantidad real. Esto es lo único que se diferencia del logaritmo, ¿no? En el logaritmo el número es positivo, en el cologaritmo también. En un antilogaritmo puede ser cualquier cantidad real. Acá, por ejemplo, antilogaritmo de 3 en base 2. Si aplico la definición, la base elevado al número, 2 al cubo, eso es 8. Antilogaritmo de menos 2 en base un quinto. Por definición, la base un quinto elevado a la menos 2. Fracción elevado a un exponente negativo, sabes que la fracción se invierte, ¿no? 5 sobre 1, que es 5, y el exponente cambia de signo, 2. 5 al cuadrado, 25. Ya está. Y en el último, antilogaritmo de 6 en base a raíz cuadrada de 3. Aplicando la definición, la raíz cuadrada de 3, que es la base, elevado al número que es 6. Índice 2. Exponente 6. Puedo simplificar. Mitad 1, mitad 3. Queda 3 al cubo y eso es 27. Ya está. Captura. Listo. Este ejemplo. Calcular m, antilogaritmo de 0,5 en base a 16, más antilogaritmo de 6 en base a raíz cuadrada de 5, menos antilogaritmo de menos 2 en base a un octavo. Acuérdate la definición de antilogaritmo, ve a la x, ¿no? La base elevado al número. Este es el ejercicio. Si aplicamos la definición, acá sería 16 a la 1 media, ¿no? 16 a la 1 media. Más, acá, raíz quinta o raíz cuadrada de 5 elevado a la 6. Raíz cuadrada de 5 elevado a la 6. Y en el último, un octavo elevado a la menos 2. En el radical, mira, simplificando, índice 2, sacas mitad, 1, se va el radical, mitad de 6, 3. Quedaría 5 al cubo ahí. 16 a la 1 medio es raíz cuadrada de 16, más 5 al cubo, fracción exponente negativo, invierto la fracción. 8 sobre 1 que es 8 y el exponente cambia de signo, 2. La raíz cuadrada de 16, 4. 5 al cubo, 125, 8 al cuadrado, 64. Sumamos aquí. 125 más 4, 129. Quítale 64, 65. Tomen captura rapidito. Me piden la anterior. Ahí está. Ya. La captura de lo último que vimos para pasar a una propiedad. Ya está. Mira, propiedad. Para una base positiva y diferente de 1. Si tenemos antilogaritmo en base b del logaritmo de n en base b, si las bases del antilogaritmo y el logaritmo resultan ser iguales, el resultado es el número de logaritmo, n. Como n es número de logaritmo, debe ser siempre positivo. Acá, por ejemplo, antilogaritmo en base 3 del logaritmo de 7 en base 3. La base del antilogaritmo es 3, la base del logaritmo también es 3. El resultado, 7. Y cuando la situación es al revés, logaritmo en base b del antilogaritmo de x en base b, si la base del logaritmo
y la base del antilogaritmo son iguales, el resultado es el número del antilogaritmo, x, siendo x una cantidad real. Acá, por ejemplo, logaritmo en base 2 del antilogaritmo de menos 9 en base 2. La base de este logaritmo es 2. La base del antilogaritmo es 2 también. Entonces el resultado es el número, menos 9. Ya está. Y para terminar la teoría, tenemos aquí la llamada inecuación logarítmica. Si tenemos una desigualdad entre dos logaritmos que tienen la misma base, lo primero que debo tener en cuenta es que los números m y n de los logaritmos deben ser mayores que 0. Eso es lo primero. Luego, trabajo con la base. Hay dos situaciones. Si la base es mayor que 1, entonces esta desigualdad se mantiene. M va a ser mayor o igual que M. Pero si la base B estuviese entre 0 y 1, es decir, mayor que 0 pero menor que 1, en ese caso la desigualdad va a cambiar de sentido para los elementos M y N. M menor o igual que N. Cambia el sentido. Captura, jovencitos, para pasar a la siguiente. Listo, vamos con un ejemplo. Mira, te piden resolver el logaritmo de x menos 3 en base 2 mayor o igual que el logaritmo de 17 menos x en base 2. Lo primero que tengo que hacer para trabajar el problema es que los números del logaritmo x menos 3 y 17 menos x sean mayores que 0. X menos 3 mayor que 0, el menos 3 pasa con signo cambiado, x mayor que 3. Aquí, 17 menos x mayor que 0, el menos x pasa con positivo, 17 mayor que x o x menor que 17. Estos dos valores los voy a tener en cuenta para la solución final, ¿sí? Ahora, mira el valor de la base. ¿La base cuánto es? 2. Es mayor que 1. Si la base es mayor que 1, la desigualdad se mantiene. ¿Sí? Se mantiene. Tendría aquí x menos 3 mayor o igual que 17 menos x. Este menos x pasa a sumar, tendrías 2x. Él pasa a sumar, tendrías 23. O 20, perdón, ¿no? Paso a sumar 20. Sacas mitad, x mayor o igual que 10. Ya está. Tenemos que graficar los tres intervalos que están encerrados ahí en los recuadros para que encontremos la solución a dicha inecuación logarítmica. Fíjate, en la recta real del menos infinito al más infinito, ubicamos primero x mayor que 3. 3 está aquí, abierto en 3, los mayores van a la derecha. El otro intervalo, x menor que 17. Ahí está 17, abierto en 17. Los menores van hacia el lado izquierdo, lo que está en color verde, ¿no? Y el último, x mayor o igual que 10. 10 está acá. Cerrado en 10, los mayores van a la derecha. La intersección de los tres intervalos se da en este sector que está sombreado de color amarillo. De 10 a 17. Cerrado en 10, abierto en 17. Esa es la solución a esa inecuación. Nos quedaría uno más. Resolver logaritmo de x menos 2 en base 0,5 mayor o igual que 2. Ojo que para resolver inecuaciones, ¿sí? Inecuaciones logarítmicas debe haber logaritmo a ambos lados. Acá en el ejercicio solamente hay logaritmo al lado izquierdo, al lado derecho no. Entonces, este número 2, tú puedes multiplicarlo por el logaritmo de un medio en base a un medio. Sabes que esto es 1. ¿Sí? Esto de aquí es 1. Bueno, queda logaritmo 0,5 es un medio de x menos 2 mayor o igual, logaritmo en base un medio, 2 pasa como exponente del número, un medio al cuadrado, un cuarto. Una vez que ya tenemos logaritmo a ambos lados, en la misma base, procedemos. X menos 2
mayor que 0, ¿no? Es lo primero que debes tener en cuenta, el número mayor que 0. Paso menos 2 al otro lado, x mayor que 2. Tengo aquí un intervalo de valores. Ahora, como la base es un medio, observa, la base es un medio, esa base está entre 0 y 1. Quiere decir entonces que la desigualdad que tú tienes aquí debe ser menor o igual. Jóvenes, la intersección, bueno, acá. Como la base está entre 0 y 1, la desigualdad que tú tienes aquí, esta desigualdad que tienes aquí, cambia de sentido. Ya no va a ser mayor o igual, sino menor o igual. X menos 2 menor o igual que un cuarto. Menos 2 pasa a sumar, X menor o igual que 9 cuartos. Los dos intervalos que tenemos aquí encerrados los intersectan, ¿no? La recta, 2 abierto, los mayores a la derecha. 9 cuartos, cerrado en 9 cuartos, los menores hacia la izquierda. La intersección va de 2 a 9 cuartos. Abierto en 2, cerrado en 9 cuartos. Listo, esa es la teoría, jóvenes. Solo nos quedaría resolver los problemas. Inmediatamente, toma captura para comenzar ya a trabajar los ejercicios. Ya. Gracias. Bien, jóvenes, comenzamos. Problema número 1, simplificar la expresión G.
tenemos aquí g igual al logaritmo de 75 sobre 16. Mira, este signo menos que aparece aquí, ¿sí? Este signo menos que aparece aquí, pásalo como exponente del número, ¿sí? De tal manera que va a quedar así, más logaritmo de 50 sobre 81 a la menos 1, más logaritmo de 32 sobre 243. G igual logaritmo de 75 sobre 16 más logaritmo, ojo, fracción, exponente negativo, se invierte la fracción, sería 81 sobre 50 más logaritmo de 32 sobre 243. Tú te has podido dar cuenta de que no hay base escrita, ¿no? La base es 10, ¿sí? La base es 10. Como todos los logaritmos están en base 10, lo que vamos a hacer es llevarlo al logaritmo de una multiplicación. Logaritmo de, vamos a multiplicar esto y por esto. Los números se multiplican. Arriba voy a tener 75 por 81 por 32. Y abajo aparece 16 por 50 por 243. Y aquí podemos hacer algunas simplificaciones. Mira, 16 1, 16 2. ¿Sí? 81 1, 81 3. ¿De acuerdo? Ahora, observa, g va a ser igual, logaritmo, arriba, 75 por 2, 150. 50 por 3, 150. Sí, 150 entre 150 es 1. Y el logaritmo de 1 en base 10, ¿cuánto te va a dar? 0. La A. ¿Sí? Alternativa A. Toma captura rapidito y me avisas para pasar al siguiente problema. Listo, muy bien. Problema número 2. ¿Qué hacemos en ese segundo problema, jóvenes? Dice, determine S. S es igual. Logaritmo de 16 en base 8 más logaritmo de 49 en base 343 por raíz de 7 más logaritmo de 27 por la raíz cúbica de 3 en base 3. A ver, ¿qué voy a hacer aquí? S igual. Tengo logaritmo. El número 16 es 2 a la cuarta. Y el número 8, 2 al cubo. Más. Acá tengo logaritmo 49, 7 al cuadrado. 343, 7 al cubo por raíz cuadrada de 7. Más logaritmo en base 3 de 27
3 al cubo. Raíz cúbica de 3. Puedo escribirlo como 3 a la 1/3. ¿Sí? Ahora, el exponente del número, teorema, acuérdate, pasa a multiplicar, el de la base pasa a dividir. ¿Qué tendrías entonces? S igual 4 sobre 3 por el logaritmo de 2 en base 2. Más. Aquí, en el segundo logaritmo, lo que vamos a hacer es eliminar el radical. ¿Sí? Como el índice es 2, voy a elevar al cuadrado aquí y voy a elevar al cuadrado aquí. ¿Qué voy a tener ahora? Logaritmo. Acá, potencia de potencia, coloco la base que es 7, los exponentes se multiplican, 4. Aquí, 2 por 3, 6. Este radical de índice 2 y el exponente 2 se van, ¿no? Acá tengo 7 a la sexta por 7. Eso sería 7 a la séptima. ¿Sí? 7 a la séptima. Más logaritmo. Acá tengo la base que es 3. Y producto de bases iguales, coloco la base y sumo los exponentes, ¿no? 3 más 1/3. Eso sería 10 tercios. Jóvenes, logaritmo de 2 en base 2, sabes que es 1. Por lo tanto, aquí en el primero solo queda 4 tercios. Más. En el segundo, el exponente 4 pasa a multiplicar. El exponente 7 de la base debe pasar a dividir. Me queda entonces 4 sobre 7. Más. Y aquí, base del logaritmo 3, base de la potencia 3, el resultado 10 tercios. El exponente, ¿no? Ya está. Ahora, mira, la primera fracción con la última tienen el mismo denominador, son homogéneos. Entonces, sumo los numeradores, sería 14 tercios más 4 séptimos. Si efectuamos la multiplicación en aspa, 7 por 14, ¿sí? 7 por 4, 28, llevo 2, 7 por 1, 7 y 2, 9, 98. 3 por 4, 12, 98 más 12 es 110. Y abajo 3 por 7, 21. 110 sobre 21. La respuesta es la alternativa A. Listo. Captura rapidito para pasar a otro problema. Ya está. Muy bien. A ver, en el problema número 3, piden reducir. M es igual. Tengo logaritmo en base 8 de 16 elevado al logaritmo en base 4 de 3 elevado al logaritmo de 3 en base 2, pero ese logaritmo está elevado a la menos 1. ¿Sí? Ahora, esto que señalo aquí es exponente de este número del logaritmo. Eso quiere decir que debe pasar a multiplicar delante. Debe pasar a multiplicar delante. M igual, tienes logaritmo en base 8 de 16. Ojo que esto pasa a multiplicar aquí. Sería el logaritmo de 3 en base 2 a la menos 1 por el logaritmo de 3 en base 4. ¿Listo? Ahora, si este número está elevado a la menos 1,
colocamos 1 sobre dicho número, ¿sí? Acá quedaría logaritmo en base 8 de 16. Recuerda, el número a la menos 1 sería 1 sobre logaritmo de 3 en base 2 por el logaritmo de 3 en base 4. M igual. Tienes logaritmo en base 8 de 16. Y aquí, este exponente por este otro. 1 por el logaritmo de 3 en base 4, arriba queda logaritmo de 3 en base 4. Sobre, abajo, logaritmo de 3 en base 2. Y esto es algo que ya te hemos enseñado el día de hoy. Recuerda, cuando tienes división de dos logaritmos donde el número es el mismo, ¿sí? El número es el mismo y están en bases distintas, puedes llevarlo a un solo logaritmo. Recuerda que la base que está en el numerador pasa como base del logaritmo y la base que está en el denominador pasa como número de logaritmo. Ya está. ¿Sí? M es igual. Tengo logaritmo en base 8 de 16 elevado al logaritmo de 4 o de 2, perdón, en base 4, ¿no? Pero 4 es 2 al cuadrado. Entonces, este exponente de la base pasa a dividir. Tendrías un medio. M es igual logaritmo en base 8 de 16. Acá quedaría un medio por el logaritmo de 2 en base 2. Pero sabes que ese logaritmo de 2 en base 2 es 1. Entonces es un medio simplemente. Por aquí continuamos. M igual logaritmo en base 8. 16 a un medio es raíz cuadrada de 16. Eso es 4 en base 8. Ahora, 4 es 2 al cuadrado y 8 es 2 al cubo. El exponente del número a multiplicar. El exponente de la base a dividir. ¿Qué tenemos entonces? M igual 2 tercios por el logaritmo de 2 en base 2, pero eso es 1, entonces queda solo 2 tercios. Esa sería la respuesta, la alternativa A otra vez. Muy bien, captura jovencitos rapidito para pasar a la siguiente. Ok. Ya está. En el problema número 4 dice determinar el valor de... Tienes aquí logaritmo de 3 en base 2 por el logaritmo de 3 en base 6 más logaritmo de 2 en base 3 por logaritmo de 2 en base 6 menos logaritmo de 6 en base 3 por el logaritmo de 6 en base 2. Mira, para trabajarlo todo en un solo logaritmo con la misma base, llévalo todo a una misma base, ¿no? Tienes logaritmos en bases distintas, en base 2, en base 6, en base 3. Entonces, llévalo a una sola base, ¿sí? Llévalo a base 2. Llévalo a base 2. Entonces, aquí tendrías E igual. Él está en base 2, así que lo dejas tal como está. Logaritmo de 3 en base 2. Por este está en base 6. Llévalo a base 2. Ya sabes cómo hacer el cambio de base. Logaritmo del número 3 en la nueva base 2 sobre, abajo, logaritmo del número, de la base anterior, 6, en la nueva base que es 2. Más. Aquí, para llevarlo a base 2, tendría que invertir. 1
sobre logaritmo de 3 en base 2 por, acá también, invierte, 1 sobre logaritmo de 6 en base 2. Menos, lleva a la base 2, sería logaritmo de 6 en base 2 sobre logaritmo de 3 en base 2. Él ya está en base 2, así es que lo escribes tal como está. Ya está. Ahora mira cómo va quedando esto, ¿ah? Es igual. Logaritmo de 3 en base 2 por logaritmo de 3 en base 2, ese es el logaritmo, pero al cuadrado, ¿no? Así. Sobre logaritmo de 6 en base 2. Más. Aquí tienes 1, arriba es 1. Abajo queda el producto. Logaritmo de 3 en base 2 por el logaritmo de 6 en base 2. Menos aquí, logaritmo de 6 en base 2 por logaritmo de 6 en base 2 es el logaritmo, pero elevado al cuadrado, sobre logaritmo de 3 en base 2. ¿Qué voy a hacer? Mínimo como un múltiplo aquí, jovencitos. ¿Te has dado cuenta de que este logaritmo está acá y este otro está acá? Entonces el producto de estas dos bases tendría logaritmo de 6 en base 2 por logaritmo de 3 en base 2. Si divido esto entre el primer denominador, queda logaritmo de 3 en base 2. Por el logaritmo de 3 en base 2 elevado al cuadrado, quedaría ese logaritmo al cubo. Más esto dividido entre el segundo denominador es 1. Por 1 es 1. Menos, y esto dividido entre el tercer denominador, queda logaritmo de 6 en base 2. Por el logaritmo de 6 en base 2 que está elevado al cuadrado sería el cubo, ¿no? Ya está. Ahora, tenemos aquí logaritmo de 3 en base 2 al cubo más 1 menos, acá muchachos, este número 6 en base 2 vas a llevarlo al logaritmo de 3 en base 2, ¿sí? Así mismo. Logaritmo de 3 en base 2 más logaritmo de 2 en base 2. ¿Sí? 3 por 2 te da el 6, pero esto de aquí es 1. Entonces aquí coloco logaritmo de 3 en base 2 más 1, y eso está elevado al cubo, y eso vas a tener que efectuarlo. Mira, binomio al cubo, hay que desarrollarlo. Puedes aplicar la identidad de Cauchy, ¿sí? Aquí vamos a trabajarlo. Es igual. Tienes logaritmo de 3 en base 2 al cubo más 1. Y mira, binomio al cubo, binomio suma, todos positivos, pero con el negativo delante van a cambiar de signo. Sería menos. El primero al cubo sería logaritmo de 3 en base 2 al cubo. Menos el segundo al cubo, 1. Menos 3 veces el producto. 3 veces el producto. El producto es logaritmo de 3 en base 2. Por la suma. Pero esa suma, mira, esta suma que tú ves aquí es logaritmo de 6 en base 2 antes de haberlo efectuado. Entonces coloco logaritmo de 6 en base 2. Todo esto está dividido entre logaritmo de 6 en base 2 por logaritmo de 3 en base 2. Mira, voy a cambiarlo con otro color. Permíteme un ratito.
Y ahora sí, vamos a cambiarlo con otro color para simplificar. Él se va con él. Positivo y negativo se cancela. También 1 y -1 también se van. Queda e igual -3 por el logaritmo de 3 en base 2 por el logaritmo de 6 en base 2 sobre, y acá si gustas lo ordenas, ¿no? Puedes colocar logaritmo de 3 en base 2 por el logaritmo de 6 en base 2. Dime, es lo mismo, ¿no? Entonces lo puedo cancelar. Él se va con él se va con él, y nos queda como resultado final -3. Y ya está, la respuesta es la C. Muy bien, captura muchachos. Ya está. A ver, en este problema número 5, nos dicen que A y B son reales positivos menos el 1. A es igual a 4. No, ahí está mal ese dato, ¿ah? Espérate, yo tengo el original aquí a la mano. Esto de aquí debe estar dado así, mira. Logaritmo de A en base a B igual a 4, ¿sí? Así tiene que estar. ¿De acuerdo, jóvenes? Hay una pequeña corrección que será el logaritmo de A en base a B igual a 4. Ahora, si te piden el logaritmo en base a B de la raíz cúbica de A sobre la raíz quinta de B. Muy bien. Bueno, ahora, yo tengo aquí, en lo que me están pidiendo, logaritmo de el número raíz cúbica de A sobre la raíz quinta de B. Es el logaritmo de una división en una base a B. Se separa en una diferencia. Logaritmo en base a B de la raíz cúbica de A menos logaritmo en base a B de la raíz quinta de B. Los radicales llévalos a exponentes fraccionarios. Acá tendría a la 1/3 y acá tendría B a la 1/5. Jóvenes, ley del sombrero, el exponente pasa a multiplicar delante. Igual acá. ¿Qué tendría? 1 sobre 3 por el logaritmo de A en base a B menos 1 sobre 5 por el logaritmo de B en base a B. Profe, este logaritmo sí lo conoce porque es dato. Sí, pero, profe, el otro no lo conozco. No lo conoces, pero puedes hallarlo. Mira, aquí, en esta parte de color verde, lo voy a escribir. Yo te pregunto, logaritmo de A por B en base a por B, ¿cuánto vale, jóvenes? Vale 1, ¿sí o no? Logaritmo de un número en su propia base es 1. Y como aquí tengo un producto A por B, sepáralo en una suma. Logaritmo de A en base a B más logaritmo de B en base a B. Esto es igual a 1.
Pero dime, ¿cuánto vale el primer logaritmo? Por dato del problema, fíjate, el problema dice que el logaritmo de A en base a B vale 4, ¿sí o no? Esto lo cambio con 4. ¿Sí? 4 más logaritmo de B en base a B igual a 1. Pasas a restar y ya tienes el valor, ¿no? Logaritmo de B en base a B, ¿cuánto es? Menos 3. Ya está, lo único que me queda entonces es sustituir. Tengo aquí 1/3 por el logaritmo de A en base a B, eso vale 4. Menos 1/5, el logaritmo de B en base a B vale menos 3. Entonces tengo aquí 4/3, menos por menos aquí es más, 3/5. En aspa y horizontal abajo. 5 por 4, 20, 3 por 3, 9, 20 más 9 es 29, y abajo 15. 29 quinceavos, la alternativa C. ¿Ya? Captura rapidito para poder continuar con otros problemas. Vamos con los problemas que están en la parte posterior, ¿sí? La parte final, los de tipo DECO. A ver. A ver, vemos esto. Dice, si la magnitud de la intensidad de un terremoto está dado por R de I, que es logaritmo de I sobre I sub 0, medido en escala de Richter, donde I sub 0 es la intensidad máxima del terremoto, halle la magnitud de un terremoto que tuvo una intensidad de 1,8 por 10 a la quinta. Por 10 a la quinta veces I sub 0. Dice que el dato dice que el logaritmo de 1,8 es 0,255. Muy bien, entonces nosotros tenemos esto. R de I es igual al logaritmo de I sobre I sub 0. Ya está. I sub 0 es la intensidad máxima del terremoto. Dice, halle la magnitud de un terremoto que tuvo una intensidad de 1,8 por 10 a la quinta veces I sub 0. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Y la intensidad lo voy a cambiar con 1,8 por 10 a la quinta I sub 0. Esto está dividido entre I sub 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con I sub 0? Arriba y abajo se va el I sub 0. Quedaría logaritmo de 1,8 multiplicado por 10 a la quinta. A ver, jovencitos. Como es un producto, sepáralo en una suma, ¿no? Sería logaritmo de 1,8 más logaritmo de 10 a la quinta. Logaritmo de 1,8, según el problema, dice, es 0,255. Más, y acá, identidad, ¿no? Base del logaritmo 10, base de la potencia 10, el resultado es 5. Súmalos, 5,255. Ya está. La respuesta es la D. La D.
Captura para pasar al siguiente problema. Listo. Dice, Joel compró N pares de medias y el precio por cada par de medias de M soles. Si M es, te dan un producto de 3 factores ahí, de 3 logaritmos, perdón, y N es logaritmo de M cuadrado en base 2, ¿cuánto pagó Julia por la compra de los N pares de medias? A ver, muchachos, vamos a hallar M primero. M es igual, tienes logaritmo de 81 en base 3, multiplicado por logaritmo de 7 en base 9, multiplicado por logaritmo de 81 en base 7. Vamos allá primero m y luego hallamos el valor n. ¿Sí? Aquí puedo aplicar la regla de la cadena. Mira, número, base, iguales, se van. Queda m igual. Jóvenes, ya esto ustedes lo conocen, ¿no? 81 es 3 a la cuarta. Está en base 3. Acá queda logaritmo de 81 en base 9. M igual. Base del logaritmo, base de la potencia igual es 4. Y el logaritmo de 81 en base 9 tú sabes que es 2. Entonces M vale 8. N es igual al logaritmo en base 2 ¿de quién? De 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. Y 64 es 2 a la sexta, con lo cual el resultado para n será 6. Entonces, número de pares de medias seis. ¿Sí? 6 pares de medias compró Joel. El precio, M soles. El precio es 8 soles. Entonces dice, ¿cuánto pagó? Aguanta. Acá hay un problema, ¿no? Primero dicen Joel, luego dice Julia. ¿Qué pasó? ¿Se transformó? Hay un Transformers aquí en el problema, ¿no? Primero comenzó con Joel y después metieron a Julia. Es su mamá, dice por acá. Bueno, ¿cuánto pagó Joel? Vamos a decir Joel, ¿no? Por la compra de los N pares de medias. Pago final, o pago total, mejor dicho, va a ser la cantidad de pares de medias, que es 6, por el precio de cada media, que es 8, ¿no? Serían 48 soles el pago, ¿no? Recuerda, debe ser Joel, ¿no? No Julia. Ya está. Listo, vamos con el siguiente. Tómale captura, por favor. Sí, bueno, a veces se dan esas situaciones, ¿no? Un transforme esa salida por ahí. Ya está, listo. A ver, el problema número 13 dice, el nivel de intensidad del sonido en decibeles se define como la potencia acústica por unidad de área.
Y está dado por I igual a 10 por el logaritmo de P sobre P sub 0, donde P es la intensidad sonora y P sub 0 es 10 a la menos 12 W sobre M al cuadrado. Umbral de audición, dice, ¿no? Renato se encuentra en una avenida de la ciudad de Lima donde el nivel de intensidad de sonido es de 50 decibeles. ¿Cuál es la intensidad sonora en ese punto? A ver, muchachos, tenemos I es igual a 10 multiplicado por el logaritmo de P sobre P sub 0. P es la intensidad sonora y P sub 0 es 10 a la menos 12. W sobre M cuadrado, ¿no? Umbral de audición, dice. El problema dice, Renato se encuentra en una avenida de la ciudad de Lima donde el nivel de intensidad de sonido es de 50 decibeles. ¿Cuál es la intensidad sonora? Es decir, tenemos que hallar P. Tenemos que hallar P. Ojo, los 50 decibeles debes reemplazarlo por I. ¿Sí? Y lo cambio con 50. Esto es igual a 10 por el logaritmo de P es lo que debemos encontrar. ¿Sí? Y P sub 0 es 10 a la menos 12. A ver, jóvenes, ¿qué hacemos? 10 pasa a dividir, acá quedarían 5, igual, y acá logaritmo de P menos logaritmo de 10 a la menos 12. ¿Sí? Como es el logaritmo de una división, se separa en una diferencia, ¿no? 5 igual logaritmo de P. Este menos 12 pasa a multiplicar aquí adelante. Con el menos que está adelante se convierte en más 12, ¿no? Y logaritmo de 10 en base a 10 es 1, no necesito escribirlo. Ahora, 12, puedes pasarlo a restar aquí. 5 menos 12 es menos 7, igual al logaritmo de P. Definición, jóvenes. La base es 10 elevado a la menos 7 es igual a P. Y esto está dado en esas unidades, ¿no? W sobre M al cuadrado. La clave sería la A. Ya está. Captura rapidito para pasar a la 14. Listo. Dice, Hugo paga un curso de diplomado al contado a menos 2 meses de pensión. ¿Sí? Hay que hallar A para saber cuántos meses de pensión ha pagado. Si 7M representa el pago mensual, pero dado en cientos de soles por la pensión, donde M es logaritmo de A cuadrado menos 44 sobre A menos 2. Además, 2 a la 8 más 2 a la 11 más 2 a la A es igual a 2 a la B más 2 a la C elevado al cuadrado, donde A, B y C están incluidos dentro de los enteros positivos y debe cumplirse que B es mayor que C. ¿Cuánto pagó Hugo por el total de la pensión? A ver, nosotros tenemos aquí este dato. 2 a la 8 más 2 a la 11 más 2 a la A. Eso es igual 2 a la B más 2 a la C elevado al cuadrado. Información del problema dice que B es mayor que C. Esto es importante, ¿ah? Bueno, lo que tengo que hacer es desarrollar este binomio al cuadrado. Tengo 2 a la 8 más 2 a la 11 más 2 a la A. Igual. Acá. El primero al cuadrado sería 2 a la 2B.
más el doble del primero por el segundo. Producto de bases iguales, coloco la base y sumo los exponentes. 1 más b más c. Más el segundo al cuadrado sería 2 a la 2c. Ahora, hay que igualar, ¿sí?, los exponentes de estas potencias con los de acá. El mayor tiene que ser definitivamente 1 más b más c. ¿Sí? 1 más b más c. Entonces, 1 más b más c debe ser 11. 1 pasa a restar, b más c es igual a 10. ¿Sí? Ahora, hay dos opciones aquí. Que 2b sea 8 o que 2c, perdón, sea 8. Probemos con 2b. 2b igual a 8. B valdría 4. ¿Sí? B valdría 4. Y si B vale 4, C sería 6, ¿sí o no? C sería 6. Pero mira, no cumple la condición. B es mayor que C. B es mayor que C, no cumpliría. Entonces, 2B no puede ser 8. ¿No? 2B no puede ser 8. 2 veces C tiene que ser igual a 8. Entonces aquí, 2 veces C va a ser igual a 8. De donde C vale 4. ¿Sí? C vale 4. Y si C vale 4, paso a restar, B vale 6, ¿sí o no? Acá me preguntan por qué le sumó 1 el exponente. A ver, expliqué esto, ¿no? Binomio al cuadrado. El primero al cuadrado, 2 a la 2b. Luego viene el doble del primero, que es 2 a la b, por el segundo, que es 2 a la c. Producto de bases iguales. Colocas la base y los exponentes se suman. 1 más b más c. No sé si esta vez ya quedó claro. Chévere, muy bien. Entonces, ahora sí, ya cumple la condición, ¿no? B es 6, C es 4, cumple la condición. ¿Qué nos quedaría por igualar? A debe ser igual a 2 veces B. Pero como B vale 6, A vale 12. Ya está. Ya tengo esos valores. Ahora sí, vamos a hallar M. M es logaritmo de A al cuadrado menos 44 sobre A menos 2. Pero recuerda que A vale 12. Entonces sería 12 al cuadrado, 144 menos 44 sobre 12 menos 2. Dime, arriba es 100, ¿sí o no? Arriba es 100, abajo es 10. 100 entre 10 es 10. Y el logaritmo de 10 vale 1. ¿Sí? El logaritmo de 10 vale 1. Bueno, entonces, número de meses. Número de meses. Recuerda que el número de meses es A menos 2. Como A es 12 menos 2, son 10. Son 10 meses. Y el pago mensual. El pago mensual, acuérdate, es 7M. Como M es 1, sería 7. Pero te dice que está dado en cientos de soles. Es decir, multiplícalo por 100, ¿no? Vamos a poner ahí 7M por 100.
700 soles, entonces es el pago mensual. Pago total, sería 10 por 700. Eso te da 7.000 soles. Ya está. Rapidito para hacer el problema 15. ¿Listo? Sí. Chévere. A ver, dice, a un paciente internado en el hospital se le suministró cada día P gramos de acitromicina y 10 P a la cuarta es. Déjame ver. No, 10 a la P, ¿sí? Sobre 4. Es así. Esto de aquí debe estar así. 10 a la P sobre 4. ¿Sí? Así debe estar. Muy bien. 10 a la P sobre 4 gramos de fluconazol, dice. En la siguiente tabla se muestran dichas cantidades en gramos de ambos medicamentos que recibió el paciente cada uno de los 3 días en que estuvo hospitalizado. ¿Cuántos gramos de acitromicina recibió dicho paciente el último día en que estuvo hospitalizado? A ver, jóvenes. Vamos a ver. El primer día. Jóvenes, el primer día le dieron 0,30 gramos de acitromicina y un medio de fluconazol. Entonces, mira lo que vamos a hacer, ¿ah? 10 elevado a la P. ¿Qué cosa es P? P son los gramos de acitromicina, ¿no? Entonces, 10 a la 0,30 sobre 4 debe ser igual a un medio. ¿Sí? Jovencitos, entonces 4 pasa a multiplicar. Tengo 10 a la 0,30 igual a 2. Lo que haremos para hallar, esto es tomar logaritmo en base 10. Toma logaritmo en base 10 a la izquierda, toma logaritmo en base 10 a la derecha. Entonces tendría logaritmo de 10 a la 0,30 igual a logaritmo de 2. Igualdad de logaritmos que tienen la misma base, las cantidades subradicales son iguales, ¿no? Entonces no habría ningún problema. Muchachos, acá, por identidad, 0,30 es igual al logaritmo de 2. Ya tengo este dato. Segundo día. El segundo día le aplican 0,47 gramos de acitromicina. Entonces tendríamos 10 elevado a la 0,47 sobre 4, y eso debe ser igual a 3 cuartos. Dime, 4 se va en esta ocasión, ¿no? 4 se va. Queda 10 a la 0,47 igual a 3. Y tomamos logaritmo en base 10 nuevamente. Por identidad, base del logaritmo 10, base de la potencia 10, sale 0,47 aquí. Y eso es igual al logaritmo de 3. Ya está. El tercer día. Y acá es donde vamos a encontrar la respuesta. El tercer día le suministran m gramos de acitromicina. Entonces reemplazamos ese P por m. 10 a la m sobre 4 va a ser igual a 3 medios. ¿Sí?
10 a la m igual, dime, 4 por 3, 12, entre 12, 6. ¿Qué hago? Igualito que en los pasos anteriores, tomo logaritmo en base 10. Por identidad acá sale m, igual al logaritmo de 6. Pero recuerda que el logaritmo de 6 puedes separarlo tú en logaritmo de 2 más logaritmo de 3. El logaritmo de 2 ya lo conozco, 0,30. El logaritmo de 3, 0,47. Sumando ambas cantidades, 0,77. Sería la C. Bueno, jóvenes, el día de hoy nos quedamos hasta aquí. Son 12:03, tengo que entrar a dictar en un salón también de manera presencial. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Hemos hecho unos cuantos problemas, faltan todavía, pero ya en casa podrás terminar tú todo lo demás, ¿sí? Cuídense mucho, nos estaremos encontrando la próxima semana, ¿sí? Hasta la próxima, muchachos. Fuerte abrazo para todos ustedes. La señorita.